nuestro domingo familiar. Quiero invitar a los niños de 4 años, de 1 a 4 años, que puedan pasar aquí a la puerta, ¿verdad? Vamos a pedir a los niños pequeños que puedan moverse a la puerta de 4 años para abajo. Y ahí las hermanas, vamos a darles tiempo ahí para que puedan pasar. Y las hermanas van a estar ahí teniendo cuidado de ellos para que nosotros podamos estar tranquilos aquí y poder escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Bueno, quiero contarles algo. Llegamos al último domingo del año. Y más que las bendiciones que usted recibió, yo creo que usted tiene que examinar su vida y ver qué hizo en este año. Llegamos al último domingo del año y hoy vamos a hablar acerca de ser fructíferos. Quiero contarles una historia, ¿verdad? Allá en Guatemala, en la casa donde nosotros vivíamos, había un árbol de aguacate. Ya les he comentado esto del árbol de aguacate. Era un árbol grandísimo, grandísimo. Nunca vi un aguacate ese árbol. Solo basura, ¿verdad? Y para todas las cosechas, ¿verdad? Nosotros tratábamos de esperar, aunque nosotros vivíamos en una ciudad, teníamos un pequeño patio donde había árboles frutales, habían de naranjas, habían de mangos y había uno solo de aguacate. Todo el tiempo esperábamos aguacates, esperábamos recibir cosecha y nunca dio un solo aguacate. Daba puras hojas, pura basura. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de los frutos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de ser fructíferos, de dar, de producir. Y la Biblia específicamente en el libro de Juan, capítulo 15, quiero que vayan conmigo a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, nos habla acerca de ser fructíferos, nos habla acerca de dar frutos, nos habla acerca de ser productivos. Y este último domingo del año, usted tiene que preguntarse, bueno, ¿qué tan productivo fui en este año 2016? ¿Di aguacates o no di aguacates? ¿Produje buenos frutos o no di nada? Así que quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a leer Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Lo tienen todos? Amén. Bueno, si usted ve, ¿verdad?, que hay alguien que la par suya que no tenga una Biblia, por favor, comparta la suya. Dice Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que éste lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento y ayúdanos a hacernos un autoexamen, Dios, acerca de qué tan fructíferos fuimos en este 2016. Que podamos comenzar con gozo el 2017, pero que este último día, este último domingo del año, podamos examinar nuestra vida y podamos ver qué tan buenos frutos dimos en este año, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Este pasaje trata específicamente acerca de ser fructíferos, de dar buen fruto, y la Biblia tiene mucho que decir acerca de dar frutos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 8, la Biblia dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, Cristo, hablando acerca de los frutos y de ser fructífero, él en Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Y él mismo se pregunta ahí, si usted
usted sigue leyendo en Mateo capítulo 7, versículos 17, 18, 19 y 20, él dice, ¿acaso puede usted recoger buenos frutos de un árbol malo? Jamás. Así como tampoco usted puede recoger malos frutos de un árbol bueno. O buenos frutos del árbol de aguacate que les conté. No puede agarrar. Tiene que haber algo mal. Y si déjame decirte algo, y si el árbol no está dando buenos frutos, ¿quién es el del problema? ¿El que lo cuida o el árbol? Déjame decirte la verdad, el árbol tiene el problema. ¿Saben? Al árbol de aguacate que les comenté, le hicieron toda clase de cosas. ¿Verdad? Ustedes saben los secretos allá en nuestros pueblos, que ponle esto, que inyéctale esto, que amárrale esto, y le hicieron toda clase de cosas, y el árbol siguió sin dar buenos frutos. El problema no fue el cuidador, el problema fue del árbol. Y Jesús dice, por sus frutos ustedes los van a conocer. El apóstol Pablo, hablando de los frutos, también en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ustedes saben este pasaje, ¿verdad? Él habla acerca de los frutos del Espíritu. ¿Y los frutos del Espíritu cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, que esto es dominio propio. Pablo está diciendo, ustedes si dicen que son cristianos, tienen que tener estos frutos en tu vida. Ahora, ¿los tienes tú? ¿Tienes tu amor? ¿Tienes tu paz? ¿Tienes tu gozo? ¿Tienes tu bondad? ¿Tienes tu mansedumbre? Pablo está diciendo, tenemos que tener estos frutos. El escritor de Proverbios, en Proverbios capítulo 11, versículo 30, él dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí está hablando de que un árbol tiene que dar frutos. Ahora déjame decirte algo, hermano. En Juan capítulo 15, versículos del 1 al 16, en 16 versículos se menciona 8 veces la palabra fruto y 11 veces la palabra permanecer. En 16 versículos, fruto, fruto, fruto. En 16 versículos, permanece, permanece, permanece. Aquí nos habla acerca de dar frutos, pero también nos habla acerca de permanecer en Él, estar lo más cerca posible de Él. Nosotros como cristianos, hermanos, hemos sido llamados a dar frutos y hemos sido llamados a estar cerca de Él. ¿Amén? ¿Usted lo cree así? Mire, pero aquí nos habla de 3 clases de cristianos. Dice que hay cristianos que dan fruto, hay cristianos que dan más fruto y hay cristianos que dan mucho fruto. Otra vez, Juan capítulo 15 dice que hay cristianos que dan fruto, hay cristianos que dan más fruto y hay cristianos que dan mucho fruto. Pregunta, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué frutos diste este año? ¿Tu árbol de aguacates produjo buenos frutos? ¿Dio buenos frutos? ¿Dio buenos frutos? La Biblia dice que hay cristianos que dan fruto, que dan más fruto y que dan mucho fruto. Ahora déjame decirte algo, hermano, yo quiero dejar en tu corazón. Aquí hay 3 clases de personas que se nos menciona en este pasaje, y si tú estás tomando nota, ¿verdad? Yo voy a dártelas en esta tarde, y si tú no estás tomando nota, pon toda la atención de vida. 3 clases, 3 personajes que menciona este pasaje en Juan capítulo 15. ¿Están listos para ello? Amén. Mira lo que dice. La primera persona es Jesús, es la vid. Mira lo que dice el versículo 1. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Ahora déjame decirte algo. El árbol de la vid, o la vid, era el árbol donde nacen las uvas. Es un árbol no muy grande, pero es un árbol grueso en cierta manera, para el tamaño que tiene. Es un árbol que se ve muy rudo, pero lo que produce son uvas. Pequeñas, simples uvas. Y esta vid, o este árbol de vid, ¿verdad? Era uno de los 7 cultivos que caracterizaba la tierra prometida. Los otros 6 eran los higos, el trigo, la cebada, las olivas, los dátiles y las granadas. Eran frutos que la gente tenía en la tierra prometida. Pero escucha bien, la vid específicamente era el símbolo del pueblo de Israel.
Y esto se encontraba representado en la entrada del templo, que tenía un símbolo de una vid. ¿Y sabes en dónde más? En las monedas judías tenían el símbolo de la vid o del árbol de las uvas. El Salmo capítulo 80, versículo 8 y 9 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al pueblo de Israel. Ahora déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de árboles de vid, árboles de uvas, que eran inútiles. Escucha bien, como el árbol de aguacate. Era inútil. Ezequiel dice en Ezequiel 15:5 que ese árbol era quemado. Y dice Ezequiel, si es quemado y ni siquiera servía cuando estaba vivo, ¿cómo va a servir ahora que está quemado? Era un árbol inútil. Escucha bien, como el árbol de aguacate. ¿Sabes qué otro ejemplo tenemos de la vid en la Biblia? También hay una vid que es corrompida. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Dice, ¿cómo te has ido extraviado de lo que tú aprendiste? Dice Jeremías. Era una vid que tomó un camino diferente. ¿Sabes qué otro ejemplo hay en la Biblia acerca de la vid? Una vid seca. Joel 1:12. Dice que la vid está seca y no sirve para nada más que para echar en el fuego. Para eso sirve una vid seca. ¿Y sabes el último ejemplo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de una vid? Es una vid de uvas silvestres. Y eso está en Isaías 5, el versículo 4. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que no ha hecho ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Escucha bien lo que dice el pasaje. Dice, ha dado uvas silvestres. Ahora, toma nota ahí, por favor, si es tu Biblia. ¿Sabes qué significa la palabra silvestre ahí? Significa una frutilla venenosa. Esta vid era de esas uvas que usted podía ver bien grandes. Eran unas uvas hermosas, pero que cuando usted se las comía, era veneno para su propia vida. Y en medio de estos ejemplos, en medio de todas estas ilustraciones que el Nuevo Testamento nos da, que el Antiguo Testamento nos da, Jesús se para y Él dice, yo soy la vid verdadera. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Era un ejemplo auténtico. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y la palabra verdadera aquí significa veraz, sincero. Frente al fracaso del pueblo de Israel, frente a los ejemplos que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, déjame decirte que Jesús es la vid verdadera, la vid auténtica, la vid confiable. Frente a todas las caracterizaciones que acabamos de ver, Él es la vid que no tiene error. Ahora, escucha bien, hermano. Jesús aquí no dice que Él es parte de la vid. Jesús aquí no dice que Él es la raíz de la vid. Jesús aquí no dice que Él es el tronco de la vid. Él dice, yo soy la vid. Hermano, ¿sabes qué nos dice esto? Él es todo. Él es todo. Él es todo para mí. Él es todo para mí. El motivo, la razón de mi existir. Él es todo para mí. Él es todo para mí. El motivo que me hace ser feliz. Hermanos, Él es la vid verdadera y fuera de Él no hay razón alguna para poder seguir adelante. Él es todo. Mira el segundo personaje que nos muestra la Biblia. El primero es Jesús es la vid. Mira el segundo personaje, ahí en el versículo 1 también, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El segundo personaje es el Padre es el labrador. Jesús nos dice que su Padre es el labrador, el que cuida amorosamente que la vid no se enferme, el que cuando la vid está enferma la cura, el que tenga los nutrientes, el agua necesaria, el que dé fruto y que su fruto sea abundante. Él es el gran propietario de la viña. Él es el Señor, dueño de la viña. Él dice, mi Padre es el labrador. Ahora fíjate,
lo anterior, o sea, escuchar que Jesús es la vid, escuchar que el Padre es el labrador, nos lleva a una sola cosa. Ve qué tan juntos están estos papeles. Ve qué tan junto está Dios el Padre de Jesús. Él siempre está atento a que la vid esté bien. Así se presenta el labrador, el Padre, cualquiera que se esmera en su labor. ¿Y sabes cuál es la labor de él? Mira lo que dice el versículo 2. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ve el primer trabajo del Padre, lo quitará. En segundo lugar dice: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Dos trabajos que el Padre hace. Él cuida de la viña. Él dice la Biblia que quita la vid que no sirve, pero Él limpia la vid que produce. Ahora, déjame decirte algo, hermano. Esto de que Él quite la vid que no sirve, no significa que la gente pueda perder su salvación, como algunos enseñan por ahí. Esto no significa que Dios va a echar a alguien al infierno si esa persona ha caído en Cristo. Esto significa que Él va a quitarla. Así como el árbol de aguacate. No tenía fruto, no servía para nada. ¿Sabes tú? Déjame decirte algo. Cristo no maldijo nada cuando estuvo en la tierra. Una sola cosa maldijo Él. ¿Qué fue? Un árbol, una planta que no tenía fruto. La Biblia dice que Él fue, buscó higos en la higuera, y como no encontró nada, maldijo la planta, y cuando se fue y regresó de vuelta, la planta estaba completamente seca. Pregúntate, hermano, ¿qué clase de frutos estoy dando? ¿Tengo frutos este año? Este año que ha pasado, tengo frutos, porque la Biblia dice que mi Padre, al que no encuentre fruto alguno, mi Padre lo va a quitar. Vuelvo a repetir, esto no significa que usted pierda su salvación. Esto no significa que Dios lo vaya a mandar al infierno. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene vida eterna. Pero déjame decirle algo. Esto significa que Dios lo va a hacer a un lado. Esto significa que Dios te va a poner en un lugar aparte. Esto significa que Dios no va a tener nada que ver contigo. Ahora ven, la Biblia dice que el árbol que no da fruto, Dios lo va a quitar. Pero ¿qué tal el que da fruto? Bueno, la Biblia dice que lo va a limpiar. La palabra limpiar aquí significa que lo va a podar. Le va a quitar todas las cositas que no sirvan. Esto de podar, de quitar, Él va a quitar lo que le estorba, lo que no produce ningún beneficio en la vida de Él. Esto es lo que hace el Padre con nosotros. El Padre es el podador. Él poda y corta las plantas. ¿Y sabes cuál es el objetivo de podar un árbol? ¿Cuál es el objetivo de podar un árbol? Que dé más fruto. Que produzca más. Pero déjame decirte que el podar un árbol es doloroso. Dios agarra esas tijeras y comienza a quitar las ramas que no te sirven. Amén. ¿Sabes por qué lo hace? Él no lo hace para que tú sientas dolor. Él lo hace para que puedas crecer. Y tus ramas sean mejores. Y tus ramas sean más grandes. Déjame decirte, hermano, el Padre espera que tú des fruto. Y la poda de los árboles frutales servía para mejorar los frutos que daban, es decir, para que llevaran más frutos. Muy bien, la tercera persona que vemos aquí en este pasaje, dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escucha bien el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Escucha bien el versículo 4: permanecer en mí y yo en vosotros. Escucha bien, porque aquí está la clave. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabes? La tercera imagen que vemos aquí, la tercera figura que vemos aquí, son los pámpanos. Y los pámpanos, damas y caballeros, representa a usted
y me representa a mí. Yo como un pámpano, los pámpanos son las ramas que salen de la vid, las ramas que salen del mero tronco. Jesús es el tronco, Dios es el que cuida el árbol y nosotros somos las ramas que están extendidas en ese tronco. Y la Biblia dice que los pámpanos, que estas ramas nos representan a los discípulos, a los que hemos decidido seguirle. Y ahora escucha bien, nosotros, dice el pasaje, ya somos limpios por la palabra. Versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Somos nosotros mismos. Y de aquí podemos aprender que la lectura, hermanos, que la meditación de la Biblia, que es la palabra de Dios, nos limpia para que tengamos cada vez más frutos, más frutos. El libro de los Salmos, capítulo 119, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El salmista se contesta él mismo: con guardar su palabra. Ahora, ¿sabes qué significa guardar ahí? Guardar no significa ponerle en un lugar seguro. La palabra guardar ahí no significa guardarle en una repisa. Cuando la Biblia habla de guardar, significa de atesorarle en el corazón, en la mente, que nuestros pensamientos estén atados a lo que la Biblia dice, que cada decisión que tomemos esté atada a lo que la Biblia dice, que cada cosa que pase en nuestra vida esté atada a la que la Biblia dice. Ahora, los pámpanos hacen posible que la vida de la vid llegue hasta el fruto. Escucha bien, nosotros somos las ramas que estamos pegadas al tronco, pero de nosotros tienen que salir frutos. Esto significa nuevos creyentes. Nosotros somos los que conducimos la vida. Nosotros somos los que proveemos la vida. Cristo pone la vida en nosotros. Nosotros damos la vida a los demás. Pero déjame decirte que en esta iglesia, como en otras iglesias, hay muchas ramas que no producen fruto. Están como el árbol de aguacate, sin fruto. Y si tú eres un árbol de aguacate, ¿qué clase de fruto tienes que producir? Otro aguacate. Si tú eres un cristiano, ¿qué clase de fruto tienes que producir? Otro cristiano. Ahora pregúntate, hermano, ¿hay algún fruto en esta noche sentado aquí que haya venido de mi rama? ¿Que haya estado de mi cosecha? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí que esté sentado en estas sillas que esté hecho de mi cosecha? Si no es así, déjame decirte que tú vas a tener que enfrentarte a un Dios que dice en la Biblia que va a probar nuestras obras y que va a pasar nuestras obras por el fuego. Y ahí vamos a ver qué clase de árbol eras tú. David es Jesús, nosotros somos las ramas y Él hace posible que ese amor fluya a través de nosotros. Déjame contarte algo. En Londres, Inglaterra, hay un palacio. En un palacio hay un árbol de vid de más de 200 años. Es una cosa increíble si tú puedes ponerlo en el Google para ver fotos acerca de él. Es una cosa increíble. 200 años de este árbol se recogen hasta 700 libras de uvas por cosecha. Es algo inmenso. Ahora, ¿sabes dónde está el secreto de este árbol? El secreto de este árbol es que cada rama está conectada directamente hacia el tronco y el tronco está conectado directamente a sus raíces, que la circunferencia de la raíz mide 12 pies y que el largo de las ramas de este árbol es de 120 pies. Es una cosa inmensa. Pero ¿sabes dónde está el secreto de este árbol? Que las ramas permanecen unidas al tronco. Si tú quieres dar fruto, la Biblia dice que tenemos que permanecer unidos al tronco. Así como cada árbol que da fruta, algunas ramas deben ser fructíferas y otras no. La Biblia dice que las que no son fructíferas se van a podar, se van a cortar, se van a poner aparte, pero por el contrario, las que sí dan fruto se van a podar. Se le va a quitar toda clase de imperfecciones,
Él lo va a limpiar, dice la Biblia. Y Marcos capítulo 4, versículo 19, dice que Jesús, hablando de la parábola del sembrador, dice que cuando la semilla cayó en cierto lugar, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de todas otras cosas entraron a él y lo ahogaron. Ahora, ¿sabes qué? Dios quiere limpiar todo lo que es innecesario en tu vida. Déjame decirte qué cosas Dios quiere limpiar de ti. Él quiere limpiar el orgullo que hay en ti. Él quiere tomarte a ti como una rama, tomar su machete y cortar el orgullo de tu vida. ¿Sabes qué otra cosa Dios quiere limpiar de ti? Él no solamente quiere limpiar el orgullo, Él quiere limpiar todo aquello que no te deja nada bueno. Rencores, desilusiones, vanidades, envidias, pleitos, indiferencia, traición, conveniencia. Todo esto, ¿sabes qué es lo único que quiere hacer en tu vida? Lo único que quiere hacer es ahogar la planta que está a punto de morir. Porque tiene todas estas cosas pegadas en él. Hermanos, Dios quiere limpiarnos. Pero déjame decirte que esta limpia tiene un propósito nada más. Y ese propósito es que llevemos más fruto. Pero para tú llevar fruto, dice el versículo 6, que vamos a leer, mira el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y estos arden. Ahora, ¿sabes qué? La palabra aquí permanecer, que se menciona 11 veces, les dije al principio de este mensaje, se menciona 11 veces. La palabra permanecer significa mantenerse sin mutación, significa estar ahí, significa quedarse, esperar, significa durar, estar. ¿Sabes qué es lo que nos distingue ahora nosotros como cristianos? Es ser dócil, es ser variables. Es un día estar y el otro día no. Es un domingo amar a Dios y el otro domingo no. Es un domingo sí querer y el otro domingo no. Así son los cristianos de hoy. Cristo dice que si queremos llevar fruto debemos de permanecer en Él. Y estas palabras con frecuencia el apóstol Pablo las menciona. Él habla acerca de permanecer. El apóstol Juan en todo su libro, él habla acerca de permanecer. ¿Sabes por qué? Advirtiéndole a los cristianos que iban a venir tiempos malos, que iban a venir tiempos difíciles, pero que la única fortaleza de la iglesia está en Dios y nada más. ¿En dónde está tu fortaleza? ¿Permaneces tú en su palabra? ¿Permaneces tú en la vida verdadera? ¿Permaneces agarrado de Él? Algunos comenzaron a suponer que era suficiente creer en Dios y comenzaron a decir, bueno, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia. Yo creo en Dios, pero yo puedo buscar a Dios en mi casa. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora la gente dice, Dios está en todo lugar, es lo mismo. Déjame decirte algo errado acerca de eso. Jesús dijo estas palabras, que si nosotros no permanecemos en Él, no vamos a poder llevar fruto. Y Juan le recordó esas mismas palabras. Separados de mí, nada podéis hacer. Y déjame decirte algo, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que permanecer aquí. Separados de Él, nada podemos hacer. Cristo quiere que permanezcamos en Él para que llevemos fruto. Y dice el versículo 8, ahí donde estás, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cristo quiere que llevemos fruto. Cristo quiere que seamos fructíferos. Cristo quiere que no nos separemos. Cristo quiere hacernos árboles grandes. Un árbol, y como dice el Salmo capítulo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser un árbol así? Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué fruto diste este año? Estás en el último domingo del año
es buen tiempo para preguntarse cuáles fueron mis frutos este año. ¿A dónde llegué? ¿Tengo una semana más para acabar el año? ¿A dónde llegué este año? ¿Cuáles fueron mis frutos este año? Quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar.